Buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar de esta manera mediante Google Classroom algunos temas teóricos sobre la robótica para que más adelante ya la práctica nosotros la podamos agregar y entender más fácilmente. Antes de comenzar, eh, exhortarlos a que no dejen de aprender y que ustedes también puedan tener pues, un encierro de manera más amena, que se la estén pasando lo mejor posible dentro de lo que cabe y que también tengan, pues estén bien de salud, ¿verdad? Que tengan una buena salud. Sin más preámbulos, pues les había dejado una pregunta antes de ver este video sobre cómo nuestro cerebro sabía a qué distancia estamos de un objeto. Como sabemos que estamos a una distancia X de un objeto, o por lo menos lo suficientemente cerca como para chocar con él o como para no chocar con él. Las distancias en el mundo real, pues las podemos medir de muchas maneras. Podemos utilizar un metro, podemos utilizar una regla para poder encontrar esas distancias. Sin embargo, a simple vista nuestro ojo no tiene un aparato de medición tan que nosotros podamos decir a simple vista, bueno, estoy a 3.7 metros de tal persona. Pero sí nuestro cerebro determina que estamos a una distancia cercana o lejana de un objeto. Esto se obtiene gracias a los grandes procesos que realiza nuestro cerebro para hacernos funcionar como se debe, ¿verdad? Pero en el área de la robótica es un poco más complicado. Medir las distancias no es tan sencillo y requiere de un trabajo bastante laborioso. Sin embargo, hoy en día pues ya muchas personas ya han creado librerías específicas, han creado fórmulas específicas para poder medir las distancias sin que nosotros tengamos que complicarnos demasiado. Pues para medir una distancia tenemos muchas formas. Podemos utilizar el ultrasonido, un paralaje, utilizar láser, utilizar infrarrojo. Muchos de estos pues se utilizan ampliamente en la robótica y otros que no. Hay unos que son más óptimos, unos que no tanto, unos que son más económicos, otros que son más caros. Cada uno tiene su funcionalidad, sus ventajas y sus desventajas. El ultrasonido pues es uno de los más repartidos extensamente en la robótica, son muy fáciles de utilizar, es muy versátil y también bastante preciso. Funciona con de la siguiente forma. Se emite un pulso de sonido, el cual llega a un objeto y rebota. De aquí pues llega y rebota y regresa al detector del sonido. Esto se mide mediante una fórmula física, ¿verdad? De distancias igual a tiempo por velocidad. Solo que en este caso le vamos a agregar dividido dentro de 2. ¿Por qué? Porque hay un tiempo en el que llega al objeto y otro tiempo en el que regresa al detector. De esta manera nosotros podemos darnos cuenta que el tiempo es una ida y una vuelta, como un movimiento casi que en 2 dimensiones. De esta forma pues nosotros nos vamos a ir nos vamos a ir formando la idea de que cualquier objeto que se encuentre en el camino de ese sonido, va a ser detectado por el sensor mediante el rebote de este mismo. En el aire el sonido pues se mueve de una manera muy constante, 0.34 centímetros cada pico segundo. De esta manera pues nosotros vamos a ver que medir ultrasonido va a ser una forma muy precisa, sin embargo llega a tener sus límites de fallos. Este sistema lo podemos ver en la naturaleza con murciélagos, con algunos cetáceos, con los delfines, se conoce como ecolocación. Basado en la emisión de un pulso de alta frecuencia, sonido que no puede alcanzar a escuchar nuestro oído, sonido de más allá de 20.000 hercios, 20.000, nos permite a nosotros ver que muchos animales están mucho más avanzados en sus sistemas de detección. Un murciélago emite el pulso, rebota ya sea en una hoja, en una rama, en una pared, en otro murciélago, en un insecto, y este se forma un mapa tridimensional en su cerebro que encuentra al objeto al que quiere llegar, ya sea su casa, su cueva, su alimento, su cena de esa noche, y pueden obtenerlo mediante la ecolocación. Hay algunos casos extremos en los que algunos seres humanos llegan a tener esa capacidad de ecolocación mediante algunos chasquidos,
algunos sonidos con la boca pueden llegar a hacerse una idea de un objeto tridimensional. Esto también se puede llegar a observar del uso en los submarinos, en los barcos y algunos aviones que utilizan el sonar. El sonar pues funciona con el mismo principio de la ecolocación, emitiendo un pulso muy familiar. Si ustedes alguna vez han jugado videojuegos donde se involucren barcos o submarinos, o han visto películas relacionadas a lo mismo, van a darse cuenta que el pulso del sonar es un pulso que se emite cada segundo con un sonido muy característico. Algunas boyas de detección también permiten mapear el fondo oceánico. Algunos barcos también mapean el fondo oceánico. O pueden detectar cardúmenes de peces, algún tipo de flora, de fauna, dependiendo de lo que se esté realizando. En el caso pues, del GIF que tenemos aquí, es una boya de detección para mapeo del fondo submarino. Esto es muy ampliamente utilizado en la cartografía oceánica, donde pues, mediante el uso del sonar ellos se van determinando la altura del fondo submarino. De esta manera pues se pueden establecer algunos límites territoriales entre países o islas. Nuestro kit pues tiene precisamente este sensor de aquí. Ya están bastante familiarizados con él, ya lo han utilizado. Es exactamente el mismo sistema, el mismo sensor de aquí, solo que tiene una carcasa que lo hace ver mucho más bonito. Este sensor pues igual tiene una bocinita que emite pulsos ultrasónicos y un receptor que recibe dichos pulsos. De esta forma, pues nuestro robot puede detectar distancias de una manera bastante precisa. Sin embargo, entre sus amplias desventajas, el primero es que es muy sensible al agua, a la humedad. Aparte de eso, pues la interferencia que este causa sí suele confundirse. Si estamos utilizando dos robots en algún momento y ponemos uno frente al otro, probablemente fallen debido a que se ocasiona interferencia, ¿verdad? O ponemos ambos en un ángulo que el sonido de uno rebote y llegue al otro. Ambos pueden llegar a tener falsos positivos o mediciones incorrectas. El paralaje es un sistema de medición que se utiliza más que todo en la astronomía. Se puede utilizar a simple vista, algo muy sencillo como medir una distancia aproximada de un objeto utilizando nuestro dedo pulgar y extendiendo nuestro brazo, donde basados en un punto de referencia A vamos a observar un objeto al cual vamos a nosotros querer encontrar esa distancia utilizando un objeto tercero de referencia. El punto de referencia de vista A y el punto de referencia B van a observar el mismo objeto. Ambos van a ver algo diferente. Cuando estos llegan a concordar las distancias, se llega a hacer una triangulación del mismo mediante pues, el método de nuestro famoso Pitágoras, su teorema. Vamos a nosotros encontrar la distancia conociendo la distancia que hay entre el punto A y el punto B, para que nosotros de esta forma encontremos una distancia muy aproximada del objeto O que vamos a tomar como marco de observación. En esta imagen de aquí lo podemos observar mucho más preciso. De una forma se ve una estrella precisamente en junio, por ejemplo, y de otra forma se ve en diciembre. De esta manera, pues triangulando nuestra distancia entre el Sol y entre los puntos de los perihelios de la Tierra, podemos llegar a observar y calcular una distancia estimada de dicha estrella. También podemos utilizar un efecto llamado barrera de paralaje que nos permite a nosotros representar figuras de 2D y que nuestros ojos las interpreten como si fueran de tres dimensiones. Se utiliza mucho en algunas pantallas o lo podemos ver nosotros. Hay algunas figuras que nos hacen creer que estamos viendo en algo en 3D y ocasionan cierta confusión en nuestro cerebro mediante pues precisamente este mismo fenómeno donde se intercalan imágenes y parece una imagen lo más tridimensional posible. El láser se basa precisamente en el principio del paralaje, donde nosotros pues tenemos un plano focal, que en este caso es una cámara, que va a medir una distancia específica pero apoyada por un láser. El láser se ubica a una altura diferente y mediante el uso del puntero láser que detecta la cámara podemos triangular esa misma distancia basado en la posición y el ángulo en el que se encuentra. Aquí podemos ver algunos ejemplos de
a la distancia a las que se encuentra y nos permiten a nosotros ver en qué rango, un rango específicamente de distancia a la que se encuentra. Este es uno de los sistemas más veloces que hay para detectar distancias. Se puede hacer muy bien un programa de estos detectores con una cámara de una laptop, por ejemplo, y un puntero láser, y un programa en Visual Basic o en C# o en Java, y se puede reproducir específicamente un programa muy similar a este. Desventajas. Principalmente en superficies rugosas, el ancho del puntero láser puede aumentar o disminuir, lo que va a afectar severamente la medición. Sus ventajas es que hoy en día es muy fácil conseguir una cámara. Las cámaras son muy pequeñas, son muy livianas, y los láser no se diga tampoco, ¿verdad? Son muy livianos. De esta manera pues se utilizan bastante en robótica aérea. En el caso de los drones, por ejemplo, algunos sistemas de misiles guiados por láser y algunos tipos de aviones no tripulados que utilizan el láser específicamente para ubicarse. De esta manera pues se requiere muy poco tiempo de procesamiento, ya que la medición, la velocidad de la luz es muy alta, más de lo que podemos nosotros imaginar, y esto pues nos permite a nosotros desarrollar robots que interpretan una distancia muy fácil, ¿verdad? El peso es mínimo, la carga operativa de los drones suele ser muy mínima y se le puede integrar fácilmente a cualquier dron para poder medir específicamente distancias. El infrarrojo funciona como una mezcla entre lo que es el sistema guiado por láser y el ultrasonido. El infrarrojo pues emite un pulso de luz infrarroja, luz que está por debajo del color rojo, que no podemos ver a simple vista, pero nuestras cámaras sí las pueden ver, y un diodo detector. El diodo emisor emite un pulso o una serie de pulsos de luz que rebotan en un objeto. El fotodiodo, dependiendo de la intensidad a la que le llegue esa luz, va a reaccionar y va a emitir otro pulso que nos va a permitir ver nosotros la distancia. Una de las ventajas de este es que es mucho más económico que los métodos anteriores. El sistema láser suele ser un poco más costoso debido a la cámara, el láser y al desarrollo de la aplicación. El paralaje pues no cuenta en el área de robótica, y el ultrasonido suele ser un poco más caro por el precio de los sensores, la delicadeza de estos mismos, ya que un golpe y probablemente dejen de funcionar. Sin embargo, la gran desventaja del infrarrojo es su poca distancia. No tienen un amplio margen de medición, no excede de los 30 centímetros, un metro a lo mucho, y es muy fácilmente afectado por la luz solar. Por lo tanto, no es muy recomendable para el uso de mediciones de distancia. Claro que se utiliza para medir otras cosas, sí, se puede medir color, se pueden medir algunas texturas incluso con el uso del infrarrojo. Hay robots que se encargan de resolver, por ejemplo, cubos de Rubik, que basados en sensores infrarrojos detectan el color, la distancia a la que está, y funciona bastante bien. Sin embargo, esto nos va a permitir medir algunas proximidades muy pequeñas, muy menores a 30 centímetros, incluso menos. Un ejemplo de estos podrían ser los chorros automáticos, aquellos donde uno solo acerca la mano y ya empiezan a emitir el líquido, ¿verdad? O los dispensadores de jabón. Algunos baños también que uno solo necesita acercarse y cuando se levanta, pues ya estos se dedican a autolimpiarse, pues funcionan también con infrarrojo. Algunos detectores de presencia en algunos sensores de las puertas de los elevadores, pues en esos márgenes de ahí utilizan infrarrojo, de manera que si alguien interrumpe la cerrada de la puerta, esta se vuelve a abrir. Si uno atraviesa el brazo, pues pueden volver a abrirse. Se ven en algunos edificios, en unos centros comerciales también se puede apreciar de esta manera. Y podemos apreciarlo también en algunos sectores de la industria donde solo se requiere el paso de un objeto para hacer un conteo, ¿verdad? Los contadores de monedas funcionan de la misma manera. Nuestro kit pues también tiene algún sensor de infrarrojo, que es este que podemos apreciar aquí. Tiene un diodo emisor y estas partes de aquí que son los receptores, estilizado para que se vea mucho más bonito y que se pueda aplicar de mejor manera.
Entre las aplicaciones que tenemos para medir la distancia pues están las de la industria, las de la domótica y los automóviles. La domótica es más que todo la automatización de las viviendas. Podemos observar que en la industria pues los robots manufacturadores, ya sea en compañías que manufacturan autos o piezas específicas, pues necesitan la medición específica de la distancia cuando llega un objeto. En el caso del GIF que podemos apreciar, la distancia a la que se encuentran de la placa para poder ellos medir específicamente el tallado que tienen que hacer o algo similar. En el caso de la domótica, la automatización de puertas, las puertas de los centros comerciales, de los supermercados que se abren de un solo, funcionan bastante bien. Estos funcionan específicamente con sensores ultrasónicos. Estos de aquí, pues los que habíamos visto, funcionan más con láser debido a la precisión de esta misma. Y pues también tenemos estos automóviles, los Tesla, que se manejan automáticamente. Son autos que ya son una realidad y pues funcionan mediante un sinfín de procesos. También trabajan con ultrasonido y con láser, un sistema combinado. De esta manera pues pueden medir distancias entre autos y manejarse de una manera mucho más eficiente y precisa. También, sin ir muy lejos, la mayoría de automóviles hoy en día pues ya tienen sistemas de detección de distancia cuando ustedes retroceden y están cerca del vehículo. Si se están parqueando, si están cerca de alguna pared o de algún poste, pues les emite una alerta donde dicen que están a una distancia muy mínima y que corren el riesgo de colisionar con ese otro objeto. Esto es todo, precisamente. Si tienen dudas, pues específicamente está el foro de dudas. Aparte, pues les abro otro foro donde ustedes van a tener que agregar pues un comentario acerca del video, las formas en las que nosotros medimos las distancias, por qué es que es útil medirlas, y también en qué otros objetos ustedes han apreciado la medición de la distancia. ¿Qué otras utilidades se les puede llegar a encontrar? Pues es precisamente lo que tienen que ustedes agregar a su comentario en el foro. Y pues cualquier duda, pues está mi correo aquí para que ustedes puedan escribir. Muchas gracias y feliz tarde.